Muy buenas, mis estimados. En esta hora les saluda el doctor Santiago Medina, dándonos a conocer el artículo científico titulado Inteligencias múltiples en la educación universitaria, un enfoque innovador, agradeciendo a la TAM en esta invitación, bajo esta tercera edición de este encuentro científico Ciencia que Transforma. Iniciamos. Si bien es cierto, y según Howard Gardner, 1983, nos presenta una teoría de comprensión en la mente en lo que a inteligencias múltiples se refiere. Esta teoría se refiere al tipo de procesamiento de información, los modos de pensamiento del ser humano, en este caso de nuestros estudiantes, ya que ahí lo hemos enfocado en esta investigación científica, y sobre todo los medios de comunicación que poseen estos individuos para poder, en este caso, expresarse o recibir. Algunos tipos de comunicación o comprensión múltiple sería la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, cine, la interpersonal, intrapersonal, y posteriormente se añaden dos que son importantes como la naturalista y la existencial, enfocado como objetivo primordial de esta investigación un análisis de la integración del concepto de inteligencia con la educación superior y la personalización, o entender al menos las inteligencias múltiples que se encuentran en nuestro salón de clases y cómo podemos nosotros no poder llevarlas y cómo poder accionarlas dentro de nuestro ámbito de docencia educativa. Una metodología importante empleada y la verdad que fue de mucho provecho y a la vez beneficiosa, tiene un enfoque netamente cuantitativo y a la vez un tipo descriptivo, ya que ha aplicado un instrumento de recolección de información basado en un modelo de Likert, un cuestionario, aplicado a una población de 60 docentes, específicamente de una universidad particular en el país, una universidad aprobada con una trayectoria importante en el ámbito de nivel superior, Universidad Osana me refiero, y con una muestra efectiva de 45 docentes de dicha universidad que nos han permitido realizar este estudio, esta investigación, para posterior, ¿no?, discutirnos y poder emitir una serie de recomendaciones y darle continuidad a dicha investigación científica. Estos resultados quiero que los veamos en este primer preámbulo, y en esta gráfica 1 nos habla sobre el conocimiento que tienen los docentes con relación al concepto de inteligencias múltiples. Y veamos aquí estos 60 docentes con esta muestra efectiva de 45, tenemos un 6.7%, un 11.1%, que están en desacuerdo, o sea, que no conocen sobre los conceptos de inteligencias múltiples dentro de sus aulas de clases o dentro de su ámbito de desempeño docente universitario. Sin embargo, un 26.7 se mantiene neutral, que puede ser que conozca o no conozca, he escuchado o tengo esa aproximación en conceptos de inteligencias múltiples. El 33.3%, el 22.2% que podemos ver ahí, que ya superan el 50%, o al menos están en este porcentaje, sí conocen de conceptos o la concepción de inteligencias múltiples en educación, y lo cual esto para nosotros es muy importante, ya que nos permite profundizar, analizar sobre esta población y sobre todo cuál es la percepción, o si por lo menos han aplicado o se han especializado en conocer mucho más sobre esta sección de inteligencias. Ahora, ¿qué tipos de inteligencias múltiples conocen estos docentes? Aquí podemos ver, si lo vemos en este enfoque, que el 11.1% nos dicen que conocen en inteligencias lógico-matemático, el 8.9% en inteligencia lingüística, el 6.7% en inteligencia espacial, el 4.4% de los docentes conocen o han determinado concepción en inteligencia musical, 4.4% también, el kinestésico o la parte corporal, intrapersonal 8.9%, 11.1% interpersonal, naturalista el 6.7%, y fíjense que la mayor parte de los docentes dicen que conocen o han aplicado o al menos han personalizado inteligencias, sobre todo genéricas, es decir, que han combinado un poco de todas dentro de sus aulas de clase, o por lo menos que las han aplicado. Así que esta muestra nos permite una aproximación y sobre todo cuál es la relación respectiva que tienen o cuál es la expresión de los docentes respecto a cada una de ellas. Por otra parte, en los resultados cuantitativos, vemos en la gráfica número 3 que los docentes, o la pregunta generada,
considera que sus estudiantes tienen diferentes tipos de inteligencias múltiples una vez conociendo o determinado el concepto, conociendo las inteligencias múltiples. Aquí vemos resultados cuantitativos que sí consideran que conocen o que los estudiantes tienen diferentes tipos de inteligencias. Un 6.7% muy desacuerdo, no conoce. Un 8.9% que realmente pueden o no conocer, y sobre todo consideran que los estudiantes tienen diferentes tipos de inteligencia, y ahí vemos que un 40% está muy de acuerdo que los estudiantes cuentan con diferentes tipos de inteligencia. Sin embargo, ese 28.9% está muy de acuerdo y el 15.5% se mantuvo neutral, mientras que estos últimos porcentajes, bueno, dicen que pueden estar en desacuerdo o muy desacuerdo que estos estudiantes poseen este tipo de inteligencias múltiples. Por otro lado, la gráfica número 4, ahí hablamos de una consideración de la evaluación de los estudiantes con respecto a las inteligencias múltiples. A través de esta gráfica 4, sí, me llamó la atención, ya que podemos evidenciar que estos resultados, y en esta pregunta se basa acerca de la consideración de la evaluación de los estudiantes, que deberían considerarse diferentes tipos de inteligencias múltiples, en donde el 40%, como pueden observar, manifiesta estar de acuerdo. El 26.7% dijo estar muy de acuerdo, el 15.5% se mantuvo neutral, 11.1% comentó estar muy desacuerdo y el 6.7% expresó estar muy desacuerdo. Así que aquí lo vemos y lo plasmamos evidentemente en combinación con estas tendencias y sobre todo a lo que se refiere 6.7%, 11.1%, 15.5% y 40% con relación a esta muestra que realmente es efectiva. Sin embargo, en la gráfica 5, a lo que se refiere, se siente capacitado para identificar las diferentes inteligencias múltiples de los estudiantes. Ahora, analicemos un poco esta gráfica número 5, y es que muestra resultados también coherentes y lógicos en lo que a la pregunta se refiere acerca si se sienten capacitados en identificar estas inteligencias antes mencionadas en la gráfica 2 sobre inteligencias de sus estudiantes. 33.3% dijo estar de acuerdo, 26.7%, como pueden observar en pantalla, se mantuvo neutral, 15.6% reportó en estar muy desacuerdo, 13.3% estuvo muy de acuerdo y un 11.1% expresó estar muy de acuerdo en que hay que estar capacitados e identificar inteligencias múltiples en el estudiante. Si nos pasamos a la gráfica número 6, vamos a ver la aplicación del concepto, si los docentes aplican el concepto de inteligencias múltiples en sus métodos de enseñanza. Ahora analicemos un poco los resultados que también llaman la atención, y quiero que nos enfoquemos también de lo neutral hasta de acuerdo y muy de acuerdo. En esta gráfica 6 nos permite evidenciar en nuestra investigación la opinión de los docentes en la Universidad Osana con respecto a si aplican o no el concepto de inteligencias múltiples en sus métodos de enseñanza. Es donde el 33%, como pueden observar, dijo estar de acuerdo. 22.2% se mantuvo neutral, 20% comentó en estar muy desacuerdo, 15.6% reportó estar muy desacuerdo y un 8.9% en estar muy desacuerdo. En este caso, podemos ver cuál es la relación, que sí, que los docentes, más del 50% están muy de acuerdo en aplicar conceptos de inteligencias múltiples en sus métodos de enseñanza. Siendo aquí nuestro análisis, en la gráfica número 6, considera que la integración de las inteligencias múltiples requiere la formación continua para los docentes. ¿A qué se refiere esto en esta gráfica 7? Bueno, si bien es cierto, las inteligencias múltiples son un enfoque, como nos habla Howard, en poder procesar, en poder conocer cómo los estudiantes se comunican, cómo los estudiantes perciben y cómo los estudiantes aplican cada uno de su inteligencia, ya sean sus diferentes tipos. Y vemos aquí que el 44.4% estuvo muy de acuerdo. ¿En qué? En que los docentes deben de considerar la integración de inteligencias múltiples en su formación continua. Es decir, que es un reto para la academia, que es un reto para las instituciones de educación superior, incluir en los planes de capacitación docente estos temas que se refieren a inteligencias múltiples, sobre todo, ¿no?, para que los docentes puedan reforzar
dentro de sus ejecutorias anuales o sus ejecutorias ya sea bimestrales, trimestrales, dependiendo cómo lo lleven los centros de educación superior. Sin embargo, podemos hablar aquí de un 24.4% que dijo estar muy de acuerdo que se incluyan dentro de sus planes de formación continua. Sin embargo, el 17.8% se mantuvo neutral, que también puede representar, 17.8% nos dicen que puede estar dentro de sus planes, 8.9% no están de acuerdo en que se incurra dentro de sus planes de formación el tema de inteligencias múltiples y un 4.4% que viene siendo la minoría que nos dice o que expresa estar muy desacuerdo en que sea necesario incluir dentro de su plan de formación los conceptos o los tipos de inteligencias múltiples como métodos de enseñanza. Por otro lado, mis estimados, la gráfica número 8, hablemos de cómo se sienten nuestros docentes en este instrumento aplicado. Se siente capacitado para identificar las diferentes inteligencias en sus estudiantes. Y veamos aquí qué nos dice. Esta gráfica nos permite visualizar sobre la capacidad en la actualidad. Recuerden que estos instrumentos fueron aplicados en la Universidad de Osana, Panamá, en este 2025 y nos dicen que los docentes, el 37.8% se mantuvo neutral, es decir, que sí se sienten capacitados hasta un tanto neutral en poder identificar las inteligencias múltiples y el 22.2%, perdón, dice que estar de acuerdo en identificar dichas inteligencias, 15.5% comentó en estar muy desacuerdo, 13.3% indicó estar muy desacuerdo y el 11.8% en estar muy, pero muy desacuerdo. En este caso, perdón, el 13.3 muy de acuerdo y el 11.1 estar muy desacuerdo. Así que este es el panorama cuantitativo en lo que se refiere a análisis de datos y vemos aquí en generales los docentes requieren conocer, identificar, aplicar en su método de enseñanza inteligencias múltiples para que sea una forma efectiva en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La integración de la inteligencia múltiple en educación superior realmente se ve influenciada por diferentes factores como la genética, y creo que lo mencionamos en uno de los artículos anteriores sobre neuroeducación, y esto significa que la inteligencia puede ser heredada por los padres o los hijos familiares más cercanos de nuestros estudiantes o en el individuo, y también es influenciada a través de un entorno en lo que desarrolla propiamente la persona o el individuo, y también puede desarrollar en función del contexto en el que vive el individuo y también puede ser combinado o manifestado a través de diferentes motores o diferentes factores ambientales, económicos, socioeconómicos o dichas oportunidades que pueden estar relacionadas a su inteligencia. Para integrar entonces estas inteligencias múltiples hay que tener en cuenta distintas áreas de educación y pueden ser en la práctica a través de diferentes actividades que los docentes podamos promover en nuestras aulas de clases, como la inteligencia lógica matemática, que debe ser en edades tempranas a través de actividades y programas educativos, como establecer programas matemáticos, campeonatos de matemáticas o algunas herramientas tecnológicas, como inteligencia lingüística verbal, a través de la lectura, a través de promover la comprensión lectora, expresión oral escrita y estimular el pensamiento y la agilidad mental. Otra integración que podemos utilizar como una recomendación es inteligencia visual espacial en cómo observar, cómo memorizar, cómo poder llevar a cabo los métodos de búsqueda como ubicación, localización, atención. Y esto lo vemos día a día en nuestros procesos de aprendizaje-enseñanza en una aula de clases. También la inteligencia corporal, sobre todo cómo llevar a cabo las actividades, cómo se relacionan con diferentes aspectos artísticos como la música, tocar un instrumento o algunas de las prácticas que pueden ser deportivas o algunas otras que las instituciones de educación superior tengan a bien relacionar dentro de dicho centro. Y la musical, como hablamos, aquellas que combinan como cantar, bailar, conocer, que será parte de la identificación o motores de inteligencia. La interpersonal, que evidencia la forma en que se lleva a cabo la investigación o la forma en que se lleva la interpersonal o intrapersonal, como la evaluación y las reacciones humanas dentro de la educación superior, así como la naturalista y como la existencial, la forma de observar, aplicar instrumentos y sobre todo cómo se medita y demás. Así que podemos ver varias de ellas, lo importante es aplicarlas dependiendo a la forma, dependiendo a cómo la institución de educación superior aplica, las identifica y sobre todo cómo genera oportunidades para darlas a conocer.
En conclusión, mis estimados, las inteligencias múltiples en educación superior son modelos, y serán de apoyo y también estarán dentro del entorno virtual, basados en un enfoque también más inclusivo y más efectivo en la educación universitaria. Así que no dejemos pasar por alto este enfoque que será importante dentro del proceso de formación. Agradeciendo nuevamente a la TAM, les dejo mis contactos, doctor Santiago Medina, un placer haberle dado a conocer los resultados de este manuscrito y gracias a cada uno de ustedes por su atención. Saludos.